Bueno, entonces, después de esta bienvenida que nos ha dado Jaime Silva y Dora Brausin, vamos con nuestra primera mesa del día. Nuestro primer tema y las humanidades y la inteligencia artificial. Tenemos ya conexiones desde Uruguay, Argentina, México, a través de las redes sociales como Facebook. Y para esta primera conversación alrededor de las humanidades y la inteligencia artificial, tenemos dos invitados muy especiales desde Ciudad de México y desde Madrid, en España. Virginia Bazán, de Radio Televisión Española, que nos acompaña en esta mañana, es responsable de los proyectos en el Fondo Documental de Radio Televisión Española, precisamente. Está vinculada desde el 2004 y actualmente trabaja en los proyectos de inteligencia artificial que generan la automatización de los metadatos y que ya nos va a contar Virginia en detalle toda esta tarea que realiza allá. Virginia, muchas gracias por estar en este primer encuentro. Bienvenida. Bueno, también tenemos desde Ciudad de México a Humberto Sosa, un especialista en todo el tema de inteligencia artificial. Es doctor del Instituto Politécnico de Grenoble y jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación de Computación. Ha impartido cientos de conferencias y pláticas en diferentes ámbitos de México e internacionales, precisamente en sus intereses en la robótica y la inteligencia. Humberto, muy buenos días y también gracias por estar en este Encuentro Internacional de Fonotecas y Videotecas. Juan Carlos. Bueno, y pues el objetivo de esta mesa, de esta conversación con la que abrimos nuestro encuentro, es mirar cómo la relación que las oportunidades que la inteligencia artificial nos ofrecen, podemos aplicarlas en la preservación de todas las colecciones sonoras y audiovisuales que tenemos en la actualidad, precisamente para minimizar ese riesgo de pérdida que este patrimonio puede tener. Para ello hemos querido que en un primer momento, y te invito, Virginia, a que escuchemos a Humberto en lo que nos va a contar respecto a la inteligencia artificial, para que todos nuestros seguidores y los participantes en este primer encuentro pues tengamos una idea general de lo que la inteligencia artificial representa y significa. La tenemos actualmente la expresión en muchos escenarios, pero queremos saber en boca de un experto qué es realmente la inteligencia artificial. Humberto, cuéntanos cómo es todo esto. Claro que sí. Primero que todo, quiero agradecer a Perla Olivia por la invitación que me hizo para participar en este encuentro internacional de fonotecas y videotecas con RTV Colombia. Y también agradezco mucho en compartir este espacio con Luis Alfonso Rodríguez y Virginia Bazán Gil. Bien, pues con base en esto yo les voy a platicar
como se menciona aquí en este primer slide, ¿cuál es el papel de la inteligencia artificial y en particular en tiempos de COVID? Porque ustedes saben que estamos todos viviendo a nivel mundial esta situación y pues todo se debe de ver enmarcado aquí. Cuarta revolución industrial, sabemos que también conocida como Industria 4.0, es el resultado de la evolución de los sistemas de trabajo que a lo largo de nuestra historia han cambiado de manera radical la forma en que nuestra sociedad vive y se desarrolla. Los pilares de la Industria 4.0 son estos que se mencionan aquí, desde el Internet de las Cosas hasta la robótica. Por otro lado, las economías circulares, también conocidas como Industria 5.0, se caracterizan por una interacción fuerte entre los hombres y las máquinas para el desarrollo de satisfactores. En ambos casos, la inteligencia artificial viene a ser uno de los principales actores. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la ciencia y la ingeniería de las máquinas, ya sean robots o sistemas que actúan de manera inteligente y que son capaces de tomar decisiones apropiadas en circunstancias inciertas y de mejorar su comportamiento con base en experiencias pasadas. Por ejemplo, un auto autónomo. La inteligencia artificial impacta a todas nuestras áreas, yendo desde la salud hasta la movilidad. Y así vemos, pues, que esta se utiliza en muchas situaciones. Por ejemplo, para mover objetos, como nos lo muestran este robot, o este otro robot, o este otro más. En donde ya se empiezan a utilizar de manera común. O este otro que nos puede llevar al aeropuerto, nuestros objetos personales, o este otro que se mueve, por ejemplo, en las calles de Japón. O este otro también que puede llevar mantequilla de una ciudad a otra en 3 días en forma autónoma. En materia de generación de documentos en forma automática, aquí vemos un experimento muy interesante entre Goethe Universität y Springer Verlag. Es uno de los primeros libros publicados en forma completamente automática por una inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial se usa como aconsejador en deportes, para jugadas y para contratar a los siguientes jugadores. Cómo se puede usar ya como acompañante para hacer labores de jueces, por ejemplo, en las Olimpiadas. Para optimizar, por ejemplo, el movimiento de productos de una ciudad a otra. O para predecir con precisión las erupciones volcánicas. O para descubrir, por ejemplo, nuevos objetos como estos 142 geoglifos en las líneas de Nazca. O para descifrar, por ejemplo, y ayudarles a los historiadores en el desciframiento de rompecabezas, ¿verdad?, antiguos, o para, por ejemplo, ayudar en el descifrado de tablillas antiguas, por ejemplo, estas que se nos muestran aquí. O también, por ejemplo, para la conservación, como ya se nos ha hablado y es el objeto de esta conferencia, conservación en el área de la biología. O, por ejemplo, este sistema, ¿verdad?, que ayuda a optimizar en los complejos procesos de preservación. Ok, ¿qué más? ¿Para qué más sirve la inteligencia artificial? Bueno, para optimizar la búsqueda de nuevos materiales. Es muy útil, por ejemplo, en nuestros días, para resolver problemas complejos como este, de la mecánica celeste, el problema clásico de los 3 cuerpos, o para saber si nuestros estudiantes nos están poniendo atención a la hora que nosotros estamos impartiendo clase. ¿En qué más puede servir? Para desarrollar rápidamente sistemas tutores inteligentes que nos pueden auxiliar en la enseñanza en situaciones de contingencia como la que vivimos. O, por ejemplo, para ayudar a una persona a recuperar su capacidad de caminado, o por ejemplo, poder predecir que con bastante precisión, si una persona padece cáncer en seno, por ejemplo, a través del análisis de una mamografía. O también, por ejemplo, para predecir ataques cardíacos, ¿qué más? Para, a partir de una fotografía tomada con un celular, poder decir o determinar si una persona padece una infección ocular, o incluso, como nos dice este reporte de Purdue University, decir si una persona o determinar si una persona tiene anemia o no. ¿Qué se está haciendo con inteligencia artificial respecto al SARS-CoV-2 y COVID-19? Muchas cosas, miren. Por ejemplo, diseño de algoritmos que permiten detectar los brotes de coronavirus, sistemas que nos permiten detectar con alta precisión si una persona tiene o padece COVID,
o análisis de imágenes radiográficas para auxiliar en la misma operación. ¿Para qué? Modelos computacionales que nos ayudan a predecir cómo la enfermedad se esparce de una ciudad a otra, o cómo se pueden utilizar estos dispositivos, relojes inteligentes para darle seguimiento a la enfermedad, o incluso podemos utilizar la red instalada de teléfonos celulares para poder determinar si estamos cerca o no de la enfermedad. O, por ejemplo, al grabar nuestro estornudo, si somos, por ejemplo, asintomáticos, una inteligencia artificial diseñada en MIT nos puede decir si somos susceptibles a haber estado en contagio o no. O también, como nos dice IEEE Spectrum, una inteligencia artificial reconoce a través del sonido del estornudo si eventualmente tenemos COVID-19 o no. ¿Qué se hace ahora en robótica? En robótica se hacen muchas cosas. Vean, por ejemplo, robots que nos ayudan a mover objetos de un lado al otro, por ejemplo, de un supermercado a nuestro hogar. ¿De dónde? O, por ejemplo, de una farmacia a nuestro hogar. ¿Cuál es el objetivo? Evitar el contacto y reducir el contagio en las personas. O, por ejemplo, para mover objetos a lugares lejanos, como son pruebas o medicamentos, a lugares lejanos como el que se encuentran, por ejemplo, en Ghana. O vean este proyecto de Asimov Robotics, de un robot con forma humanoide que permite distribuir mascarillas sanitizantes, mascarillas protectoras y materiales sanitizantes. O estos otros robots que permiten actuar en supermercados o incluso en hospitales utilizando arreglos de tubos ultravioleta para poder desinfectar los espacios como corredores, como sanitarios, como baños, como habitaciones vacías. Aquí tenemos uno que es muy semejante al anterior y que es teleoperado y que ya se utiliza de manera común, por ejemplo, en Europa. Aquí vemos cómo la inteligencia artificial puede utilizarse para diseñar nuevos químicos, por ejemplo, nuevas drogas que potencien el desarrollo ¿de qué? Pues de nuevas vacunas. Vemos entonces que se están haciendo grandes esfuerzos para diseñar los nuevos fármacos y las nuevas vacunas que van a atacar a enfermedades tan peligrosas como el COVID-19. Finalmente, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, nosotros en nuestro país, en particular en nuestro Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Investigación en Computación y en colaboración con otras instituciones hermanas. Pues estamos diseñando bajo pedido robots para la desinfección de espacios. Teleoperados estos robots y con arreglos de luz ultravioleta, podemos entonces operarlos para desinfectar esos espacios. Estamos también trabajando en el diseño de un robot que va a tomar muestras de sangre y que va a permitir reconocer las venas en lugar de que lo haga una persona y evitando el riesgo de contagio. El robot va a poder insertar la aguja aquí en la vena, reconocerla, tomar la muestra, insertarla en el tubo de ensayo y pasarla al laboratorio correspondiente. También un robot como este, que en lugar de que un hisopo sea insertado en garganta o nariz, el mismo robot insertará el hisopo para tomar la muestra correspondiente. Finalmente, vean, estamos trabajando también en sistemas de monitoreo en exteriores para medir temperatura, para medir sana distancia y para medir si una persona está portando su cubrebocas. Este es otro diseño que estamos haciendo para el gobierno. También para el gobierno estamos haciendo un sistema de monitoreo para el estado general de salud de personas en sus hogares. Estos son pacientes prehospitalarios con sospecha de infección de SARS-CoV-2. Cada 4 horas estarán monitoreando sus signos vitales, estos que se muestran aquí a la izquierda, y se emitirán las alarmas correspondientes cuando los valores se salgan de rango. Aquí estaría la configuración final del sistema, la cual enviará la información a la nube y ahí será procesada para tomar las acciones correspondientes. Otro proyecto financiado por el Ministerio, por Secretaría de Relaciones Exteriores es este. Se trata de un sistema de monitoreo general de salud en personas que nos va a permitir monitorear de manera continua el estado de salud de personas contagiadas en sus camas, mantener una comunicación continua entre la persona, su familiar o sus familiares, el médico y la enfermera tratante, y emitir las alarmas correspondientes y reportes correspondientes a pantallas y a teléfonos celulares.
Muchísimas gracias por tu atención. Esto solamente es un panorama de lo que se está y de lo que estamos haciendo en inteligencia artificial a nivel mundial. Yo soy Humberto Sosa y estoy a sus órdenes. Gracias, Humberto. Vemos que los escenarios de aplicación de la inteligencia artificial son múltiples. Y pues en el caso particular del trabajo que tú estás haciendo, está enfocado pues a esta emergencia sanitaria que ha afectado a todo el mundo particularmente. Virginia, quisiéramos entonces ahora alrededor de esta introducción que nos ha hecho Humberto en el tema de la inteligencia artificial, primero saber cuál es tu papel allí en Radio Televisión Española y cuál es tu interacción con esta inteligencia artificial. Y bueno, ya después nos contarás el tema de la aplicación, pero ¿qué es lo que particularmente haces tú? ¿Cuál es tu tarea allí en Radio Televisión Española? Sí, bueno, pues en estos momentos, como bien comentabas en la presentación, soy la responsable de proyectos en el Fondo Documental de Radio Televisión Española y en concreto estoy llevando los proyectos que tienen que ver con la aplicación de la inteligencia artificial al metadatado automático de nuestro archivo. Soy, digamos, un puente entre las áreas de innovación, ingeniería y sistemas y el archivo de Radio Televisión Española. Formo parte también de la cátedra de Radio Televisión Española con la Universidad de Zaragoza, una cátedra que está enfocada en Big Data, inteligencia artificial para contenidos audiovisuales. Esta cátedra ha lanzado en los últimos años 2 retos internacionales relacionados con tecnologías del habla aplicadas a los archivos audiovisuales. De hecho, los resultados de este segundo reto se van a conocer en las próximas semanas y, bueno, creo que son un ejemplo muy ilustrativo de lo que en estos momentos la inteligencia artificial puede hacer en el contexto de lo audiovisual y de lo sonoro, que es el contexto que nos ocupa en esta conferencia. En un análisis más detallado, queríamos saber en un primer momento cuál es el estado actual de estos archivos, tanto sonoros como fílmicos, audiovisuales en general de Radio Televisión Española y de qué manera se ha empezado a aplicar la inteligencia artificial en ellos y con qué fin también. Pues si me permiten voy a hacer un viaje muy rápido a las 2 últimas décadas de historia de nuestro fondo, de nuestro archivo. Este es un archivo que está dividido en 2, el archivo de Radio Nacional y el archivo de Televisión Española. Por tanto, nuestros fondos sonoros se gestionan por una subdirección del área de radio y nuestros fondos audiovisuales, los que produce Televisión Española y sus múltiples canales, se gestionan en otra subdirección del mismo área, ¿no? Nuestra historia es la historia de, bueno, la de muchos archivos de cadenas públicas de radio y televisión. Creo que se define con palabras como digitalización, migración y metadatos. Nosotros hemos estado constantemente en esa carrera tecnológica, pero sí que es cierto que desde 2002 y de manera mucho más continuada hemos estado transformando primero nuestro archivo y después digitalizándolo. Teníamos
bueno, pues problemas de dispersión física de los propios soportes, pero además en gran medida nuestras colecciones no eran usables, no podían incorporarse a la producción, puesto que estaban en soportes obsoletos de 1 pulgada, 2 pulgadas o UMATIC. Abordamos primero este proceso de transformación, que supuso la transformación de más de 170.000 soportes obsoletos a Betacam SXE y MX, y años más tarde comenzamos el proyecto de digitalización propiamente dicho. Entre 2010 y 2014 digitalizamos 400.000 horas de vídeo, 850.000 soportes, y en este momento tenemos 1 millón de horas digitalizadas. Actualmente más del 75% de lo que se archiva en nuestra librería son ficheros nativos digitales. Para que se hagan una idea, solo el archivo del área de programas acumula 20.000 horas anuales, pero sirve, es decir, sirve a las unidades de producción como emisión, comercialización, subtitulado y antena, 60.000 horas. Esto creo que es interesante conocerlo porque sin un archivo digital la inteligencia artificial es difícilmente imaginable. Virginia, las cifras que nos mencionas son realmente impresionantes, y supongo que la aplicación de la inteligencia artificial a este acervo tiene unos objetivos primarios, tiene una visión específica de hacia dónde vamos a dirigir los primeros esfuerzos con los avances que la inteligencia artificial, como Humberto nos ha mostrado, nos proporciona en la actualidad. ¿Cuál es ese o esos objetivos primarios que Radio Televisión Española tiene frente a la aplicación de la misma en sus archivos? Pues el objetivo principal es la accesibilidad, hacer el patrimonio, el archivo de Radio Televisión Española accesible. Aterrizando un poco de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial en el ámbito de los archivos audiovisuales y sonoros, tenemos que hablar de 3 tecnologías, simplificándolo mucho, que son esenciales. Por una parte, las tecnologías del habla, que son las que nos van a permitir transcribir el audio a texto, identificar hablantes, el procesamiento del lenguaje natural, que nos va a permitir reconocer entidades nombradas, es decir, personas, lugares, organizaciones, que nos va a permitir clasificar automáticamente nuestros contenidos, si esto es una entrevista o es una entrevista política o cultural, o se habla sobre ciencia y tecnología. Y por último, la visión artificial. La visión artificial es la que nos proporciona el análisis de la imagen. Juan Humberto ponía algunos ejemplos que son realmente interesantes, ¿no? Saber si alguien nos escucha con atención mientras estamos hablando es interesante, desde luego, desde muchos puntos de vista. Y en el caso de los archivos audiovisuales, la aplicación de la visión artificial tiene que ver con identificar a personajes populares, identificar a hombres y a mujeres en la imagen, identificar objetos, describir escenas. Y bueno, la aplicación de esas tecnologías es absolutamente relevante desde el punto de vista de la accesibilidad. La accesibilidad de lo que emitimos, con independencia del canal, es decir, con independencia de que nuestros contenidos estén en una
en una plataforma de vídeo bajo demanda o que estén en el sitio web de nuestra cadena de radio o de televisión, o que se distribuyan a través de redes sociales, porque, por ejemplo, las tecnologías del habla nos van a permitir subtitular automáticamente los contenidos que emitimos y, por tanto, los va a hacer más accesibles. Si además aplicamos traducción simultánea a otros idiomas, la accesibilidad se multiplica. Pero además nos va a permitir realizar búsquedas por texto. Vamos a poder saber quién ha mencionado un determinado tema a una determinada organización o ha hablado de una persona y en qué términos ha hablado. Por lo tanto, más acceso todavía. Y desde el punto de vista de la imagen, la visión artificial nos va a permitir explotar contenidos, y esto muchos de los colegas que me están escuchando lo reconocerán como propio, muchos rodajes originales de cámara de los que tenemos unos datos identificativos mínimos, tal vez una fecha, y sin embargo, si aplicamos técnicas de visión artificial, podremos tener una descripción de la escena, si la escena se está produciendo en un interior, si es una oficina porque hay una computadora, porque hay una grapadora o una mesa de reuniones, o si es un campo y es verano porque la intensidad de la luz es una intensidad determinada, o porque hay un campo de trigo maduro. Las posibilidades para describir estas imágenes son hasta ahora impensables, aplicando únicamente el trabajo de nosotros, los esforzados documentalistas audiovisuales y sonoros. Virginia, nos surge una inquietud, y es en la práctica qué tan eficiente es, por ejemplo, lo que tú nos mencionas de ese acceso a los contenidos pensando en la traducción, en el caso español, del euskera al gallego y el catalán. ¿Qué tan efectivo es? Bueno, vamos a empezar por el primer paso, que es la calidad de la transcripción, ¿no? Aquí tenemos buenas noticias y tenemos malas noticias. La buena noticia es que las tecnologías del habla, los reconocedores automáticos, no funcionan bien en todas las circunstancias posibles. En el caso del español, y teniendo en cuenta la variedad de acentos, no solo en España, sino el español que se habla en Argentina, que se habla en México, que se habla en Perú, esa riqueza que tenemos el privilegio de compartir, las tasas de acierto de estos reconocedores son altas para contenidos informativos. Por ejemplo, un noticiario en el que tenemos un gran peso de la locución profesional, en el que las frases se modulan, se habla despacio, ¿sí? Y sin embargo tenemos resultados no tan buenos e incluso malos si aplicamos esa misma tecnología a un debate en el que los ánimos están muy calientes, en los que los participantes se pisan la palabra, se interrumpen, hablan alto. Entonces, esto funciona en algunos escenarios y en otros no. Nuestra obligación, si me permiten la expresión, como profesionales de los archivos y en colaboración con los colegas de las áreas técnicas, es ajustar nuestras expectativas al funcionamiento real de la tecnología. Si la transcripción no es buena de lo que se dice a lo que se refleja en el texto, evidentemente la traducción tiene que ser catastrófica. Entonces, yo creo que podemos ser optimistas
pero no pensar de ninguna manera que la inteligencia artificial va a sustituir a corto plazo la inteligencia humana. Precisamente aquí queremos preguntarle a Humberto cuál es el estado de avance de esta inteligencia artificial, precisamente en lo que nos menciona Virginia, en la sustitución en un momento dado de las propias decisiones humanas y pues digamos que estos retos que nos presenta como el escenario de una discusión en la traducción simultánea que nos mencionaba Virginia. ¿Qué piensas, Humberto, de esto? ¿Qué nos puedes decir? Básicamente lo podría decir así, si la tarea es mecanizable, es fácilmente sustituible. Sin embargo, si la tarea involucra creatividad, ahí es donde está todavía una barrera. O sea, el que una máquina haga una buena traducción no quiere decir que la máquina entienda. Y ese todavía es el objeto de estudio. La máquina no es pensante, no puede asociar o relacionar ideas entre ellas. Ese es todavía uno de los grandes retos de la inteligencia artificial. No es explicable, no nos puede explicar cómo resuelve un problema dado. Entonces eso sería otro de los grandes retos que tenemos por delante. Sin embargo, si la tarea es muy mecanizable, por ejemplo, simplemente responder a un call center, o por ejemplo, estar realizando una tarea repetitiva, esas serían fácilmente, pero en donde hay muchísimas circunstancias inciertas como las que ya nos mencionó Virginia, en donde la gente sube la voz, se trepa una a la otra, entonces es muy complejo, porque todavía la inteligencia artificial no está al nivel de poder responder a eso. Y yo creo que son los retos de los próximos, al menos de los próximos 20 años. Virginia, en este aspecto, ¿tienen también ustedes en Radio Televisión Española identificados unos retos, unos horizontes hacia donde quieren dirigir esta aplicación particular de la inteligencia artificial? ¿Qué prevén hacia el futuro desde Radio Televisión Española al respecto? Pues ahora mismo hemos terminado de preparar una licitación para el metadatado automático de 11.000 horas del archivo de vídeo de Televisión Española. Hemos pensado en incluir contenidos procedentes originalmente de cine, material original, material emitido, con la idea de no solo de hacer accesible un número de horas significativo de contenidos que hasta ahora estaban digitalizados, pero no estaban suficientemente descritos y por tanto no son reutilizables para la producción, sino con la idea de empezar a imaginar y a probar y a definir incluso cómo serán nuestras herramientas de futuro. Tenemos que ser de nuevo realistas porque la inteligencia artificial aplicada a nuestros contenidos audiovisuales genera una ingente cantidad de metadatos. La transcripción del audio a texto, entidades nombradas, reconocidas, etiquetas, descripciones de la imagen, el volumen de metadatos que generan estas herramientas es tal que debemos hacer un ejercicio de reflexión previo, es decir, de todo esto que me ofrecen las soluciones tecnológicas actuales, ¿cuánto quiero integrar en mi archivo? ¿Cuál es la calidad que espero de esos metadatos? Y cómo integro esos metadatos en mi modelo de datos actual, que es un modelo de datos, en la mayoría de nuestros casos, concebido para un trabajo profesional, para el trabajo de un documentalista que visiona,
qué describe, qué etiqueta o qué indiza, lo llamemos como lo queramos llamar. Y esto es uno de los grandes retos a los que los archivos de radio y de televisión nos enfrentamos a medio plazo. La inteligencia artificial es magnífica. Nos va a permitir probablemente llegar a un nivel de descripción de nuestro archivo y a una mayor que no habíamos imaginado hasta ahora, y nos va a permitir describir un mayor número de horas. Yo creo que era Jaime al principio de la presentación, ¿no?, que hablaba del gran volumen de contenidos audiovisuales. Pero no es sencillo, no es tan fácil como hacer así y obtener el resultado. Nosotros tenemos que pensar dónde integramos toda esa información y cómo impacta en nuestro trabajo y cómo impacta en nuestros procesos actuales. Por eso, para nosotros este proyecto va a ser algo importante que nos va a permitir imaginar ya y pensar ya en cuál va a ser el futuro de nuestro archivo en, no sé, en una década tal vez, o 20 décadas, 20 años. A partir de lo que nos cuentas, Virginia, nos surge un interrogante y es el factor económico. Quisiera primero preguntarle a Humberto, cuando nos hablan de temas de inteligencia artificial, siempre el costo está muy ligado, y un costo alto, muy ligado a la idea general de inteligencia. ¿Es de verdad tan alta las inversiones que hay que hacer para hablar de una inteligencia artificial aplicada de buena manera? Todo depende de la complejidad del problema. Eso determina, digamos, el costo. Y no solamente el costo, sino el consumo energético. Los computadores actuales consumen muchísimos watts. Entonces, si usted requiere mucha memoria, por ejemplo, requiere no millones, sino billones de terabytes de almacenamiento de información, pues eso aumenta los costos. Entonces, por un lado tenemos eso, por otro lado tenemos el procesamiento de esa información y su representación. Ese es uno de los grandes problemas. Nuestro cerebro humano puede almacenar millones de conceptos sin ningún problema, relacionarlos entre ellos y en menos de medio segundo ir a cualquiera de esos conceptos, como si fuera magia. Eso es todavía un problema que está por resolverse, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial. Cómo ir de manera precisa y prácticamente instantánea a un concepto y relacionarlo con otros que se encuentren alrededor. Ese es un problema muy importante que, como ya dije, se llama representación del conocimiento, que en aplicaciones como estas que mencionó Virginia, en donde hay una cantidad de datos tan grande y tan heterogénea, su procesamiento se vuelve extremadamente complicado. Entonces eso hace crecer los costos. Eso nos lleva a que debemos de cambiar de paradigmas de cómputo, ya no utilizar el paradigma clásico secuencial, sino ir a uno completamente paralelo. Por ejemplo, en el marco del cómputo cuántico, el cómputo neuromórfico, en fin, esa sería otra manera de atajar el problema. Gracias. Y quisiera finalmente, para concluir este primer espacio de conversación, que respondiéramos a una inquietud que nos hacen desde el Ecuador. Nos dicen cuál repositorio aconsejan ustedes dentro de lo que han visto para los formatos audiovisuales. Repositorio, ¿en qué sentido? Sí, es la pregunta que nos hacen así es para, suponemos desde la inquietud de nuestro seguidor en el espacio y el escenario de los repositorios audiovisuales, ¿cuáles podemos aconsejar que se visiten como uno de los ejemplos
por ejemplo, que tú nos has comentado de Radio Televisión Española, pero ¿qué otros repositorios a nivel mundial podemos recomendar? Que estén aplicando en este momento inteligencia artificial para la descripción de los contenidos y que sean visibles como tal. En este momento no soy capaz de nombrar ninguno en el contexto de las radios o las televisiones, pero la persona que pregunta bueno, puede contactarme si quiere a través de Twitter y estaré encantada de buscar una respuesta correcta a la pregunta. Muchísimas gracias. Yo creo que hemos tenido un inicio de nuestra jornada bastante sugestivo en estos caminos de la ritualidad y la tecnología, como hemos querido subtitular este encuentro. Humberto, muchísimas gracias. Nos has dado luces acerca de todo este universo de la inteligencia artificial y, por supuesto, Virginia, muchas gracias por contarnos tu experiencia y ese escenario de Radio Televisión Española, que es uno de los referentes mundiales en cuanto a fonotecas y videotecas. Muchísimas gracias. Gracias.